Hoy, si me lo permiten, voy a reclamar de ustedes un momento de imaginación. O quizás no, porque quizás ustedes conocen algún caso concreto. Me explico. Una pareja, hombre, mujer, mujer, hombre, dos hombres, dos mujeres, que viven felices en Mallorca. Se han conocido, han construido una vida en común, incluso tienen hijos, porque ese es el kit del tema que vamos a tratar hoy. Parejas que tienen hijos. Una pareja en la cual uno de los dos, sea cual sea, no es de aquí. No es de aquí, pero no de aquí de España. No es de aquí porque es de Rusia, de Polonia, de Suecia, de Noruega, de Bélgica, de lejos. De un país europeo o quizás también de un país africano, de Marruecos, de Túnez o de más allá, o de América o incluso de Oceanía. Se rompe la pareja, la felicidad se acaba. Como todo en la vida, el amor tiene fecha de caducidad. La pareja se rompe y un día, de repente, uno de los dos coge a la criatura o a las criaturas y se va. Se va sin avisar. Deja a la otra parte de la pareja aquí, en Mallorca, sin nada refiriéndonos a sus hijos. Se han ido, han desaparecido. Tú sospechas que están en su país de origen, la pareja que está aquí. Y entonces, ¿qué hace? ¿Va allí a buscarlos por las bravas? ¿Pone una denuncia? ¿Va a los tribunales? ¿Lucha por sus hijos? ¿O simplemente los ha perdido? Hoy vamos a hablar de esto en esta actualidad informativa. Hoy vamos a hablar del secuestro parental. Soy Biel Ramis, bienvenidos a Actualidad Informativa. El secuestro parental, pues vamos a tratar el tema. Y cuando un tema es complicado, cuando un tema es oscuro, cuando un tema está alejado de nuestros propios conocimientos, lo mejor es asesorarse con aquellos que saben. Y en este caso, por eso, hoy vamos a entrevistar al abogado José Manuel Yáñez. Él nos explicará con todos los detalles cuál es la legislación y cuáles son los pasos que hay que dar cuando se produce lamentablemente un hecho de estos. Señor Yáñez, abogado, muchísimas gracias por recibirnos aquí en el despacho de Font, Mora y Sainz de Baranda, en las avenidas de Palma. Ese es el tema que tratamos hoy en Actualidad Informativa. Cuando una pareja se rompe, alguno de los dos vive en el extranjero y de repente, sin pedir permiso al otro, cuando todo el conflicto está ahí, esos conflictos tan complicados, tan difíciles, tan dolorosos, decide irse a su país de origen y se lleva a los hijos o al hijo o a la hija del matrimonio. ¿Cuál es la situación actualmente si ocurre un hecho de estos ahora aquí en España? Bueno, en España esto ocurre por desgracia. En el ámbito nuestro de Mallorca hay el caldo de cultivo ideal para que ocurra todavía más, por cuanto hay muchísimos extranjeros y por tanto hay muchas parejas entre locales y foráneos, tanto hombres como mujeres, y por tanto sí que se pueden dar este tipo de situaciones en las cuales él o ella decide llevarse al niño o a la niña a donde tenga por conveniente, a su país de origen, confiando en que allí podrá hacer lo que le dé la gana y podrá aislarle del otro progenitor. Esto, afortunadamente, a día de hoy ya no es así. A día de hoy, y ya desde hace bastante tiempo, aunque ha ido mejorando mucho la normativa y la regulación, pues sí que hay numerosos mecanismos para poder contrarrestar estas situaciones y resolverlas. Y si alguien se lleva a su hijo o a su hija contrariamente a un régimen de visitas que haya establecido, o sin permiso del otro progenitor o de la autoridad judicial en este caso, pues hay mecanismos para restituirle al lugar en el que este menor tendría que estar. Y esto podríamos distinguir fundamentalmente tres escenarios, resumiendo mucho y para que la gente nos entienda. A nivel interno español, que sería relativamente sencillo. Aquí en España hay un artículo del Código Penal, que es el 225 bis, que castiga este tipo de situaciones. Cabe decir que si el progenitor que sustrae al niño o a la niña comunica al otro durante las primeras 24 horas donde está, pues estaría exento de pena. Pero bueno, que hay un ámbito penal, que sería el primero, por lo tanto, reacción sencilla, denuncia ante la policía, la Guardia Civil o en su caso las policías autonómicas. Y luego hay el ámbito internacional, que esto ya se complica un poco más. En el ámbito internacional, fundamentalmente, hay un convenio relativamente ya antiguo del año 1980, que es el Convenio de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores,
Casi todos los países son miembros de este convenio, por tanto, fundamentalmente todo lo que es América, creo que algún país de esto de la zona de la Guayana por ahí, pero bueno, ahí ya son países muy pequeños y que no creo, no sé hasta qué punto pueda haber relaciones nacionales de estos lugares. Eh, Obviamente todo lo que es la zona de África, no por nada, sino porque ahí es una zona muy subdesarrollada y no tienen instituciones y demás. Y luego, pues sobre todo India y China, pero el resto del mundo, prácticamente todo el mundo, o casi todos los estados, hay no, en torno a 90 estados que son miembros del Convenio de la Haya. Y luego, los que no lo son, pues hay otros mecanismos que hay unos protocolos ya preparados interministeriales entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, Interior y Justicia, que se pueden incluso descargar formularios en las páginas web, o sea, es relativamente sencillo. Y la mayoría de abogados estamos ya relativamente habituados a tratar con este tipo de asuntos y se le puede ayudar a la gente. Que la gente no tenga miedo y que la gente se asesore, que estas cosas se pueden resolver. Y luego en el ámbito interno de la Unión Europea hay varios reglamentos que es todavía más sencillo. Por tanto, aunque nuestra mujer o nuestra exmujer o nuestro exmarido se vaya a Suecia sin permiso y sin nuestro consentimiento y o sin consentimiento judicial, pues sí que hay toda una serie de mecanismos y toda una serie de procedimientos para restituirle de manera relativamente sencilla dentro de la sencillez que se da en estos casos, que no hay ni soluciones mágicas ni rápidas ni que bueno, pues que contenten rápidamente y como espera la parte interesada, ¿no? Vamos a definir entonces lo de sencillo Sí. en el ámbito de lo jurídico, porque ya sabemos que cuando tienes algún problema legal y tienes que ir a un abogado, que es lo que corresponde, no intentes solucionarte los problemas tú solo, que seguramente no sabes hacerlo, sino todo lo contrario, ves a un abogado y te encuentras en una situación como esta, los trámites, los plazos, envías un papel, la otra parte te lo devuelve, lo vuelves a enviar, un peritaje, etcétera, etcétera. Yo me imagino, como usted te ha dicho, por ejemplo, Suecia, Polonia, Rumanía, pues un bombón, y perdón la expresión, entre que tú vas al abogado de aquí, pones la denuncia, le envían un papel allí, ahí lo recogen, lo sellan, van a ver dónde vive esta persona, si es que la encuentran o no la encuentran. Això es complicado, ¿no? Explíquenos Sí, algún detalle, sí, algún detalle de bueno, todo a esto. ver, depende del país, como todo, depende del país, depende incluso de la zona del país, depende de los funcionarios de esa zona del país, que si colaboran o no colaboran, y luego también depende de la actitud de la otra parte. No vamos a ser ingenuos. Si un señor, por muy Unión Europea que sea, se refugia en una zona rústica de, por ejemplo, Polonia o Rumanía, pues son zonas todavía más rústicas de las que podemos encontrar aquí en la España vaciada o en la España profunda, este tipo de sitios. No será fácil, pero sí que hay mecanismos para poder acceder a donde vive esta persona y poder intentar localizarle. Hoy día la gente es muy descuidada en el tema de redes sociales, en el tema de, bueno, todo el mundo tiene que tener unos ingresos y tiene que estar dado de alta en unas seguridades sociales, en unas empresas, en etcétera, etcétera, etcétera. A la gente se le acaba encuentran a delincuentes internacionales que están especializados y asesorados y ayudados para huir pues a mamás y papás que se llevan ilegalmente a sus hijos. También hay bastantes mecanismos para encontrarle plazos en temas legales en general y procedimentales en particular. Nunca se debe de hablar de plazos porque siempre te pillas los dedos. Por lo que decía antes, depende de una infinidad de factores que prácticamente ninguno está bajo nuestro control. Por lo tanto, no, es más sencillo de lo que pueda parecer, pero tampoco hay que dar falsas esperanzas ni no ser realistas. Es decir, no es lo mismo traer evidentemente a un niño o a una niña desde Italia o desde Cuenca o desde incluso Marruecos, porque Marruecos, por ejemplo, es parte del convenio de la Haya que comentaba anteriormente, que de Indonesia o que de Nueva Zelanda, que también es parte, pero que está muy lejos y que tiene unas instituciones jurídicas completamente distintas, etcétera, etcétera. Entonces, el mensaje es claro, hay medios de reacción, pero también hay que ser realista. No estamos hablando de ir aquí detrás a comprar una barra de pan, estamos hablando de hacer un procedimiento
no complicado, pero sí que lleva sus trámites y que están en manos de gente que no somos nosotros y ni siquiera son instituciones españolas en ocasiones. Permítame que le pregunte una cosa que a lo mejor ahora me estoy columpiando, y también perdóneme por la expresión. Yo me imagino un caso de una madre que rompe el matrimonio que tiene aquí con un padre que reside en Mallorca, por ejemplo, que por el tema de turismo se han conocido, han empezado a convivir, han tenido un hijo, y luego en un momento determinado este matrimonio se rompe por lo que sea y la madre decide, me voy. Primero, si se va sin avisar al padre, es delito, según tengo entendido. Y segundo, ¿existe alguna posibilidad de que las instituciones jurídicas del país de la madre, estoy hablando si es una madre la que se va, pero también podría ser un padre, sean súper proteccionistas con respecto a su connacional y en contra del padre o la madre que reside aquí, que es de otra nación? Sí, bueno, tenemos el famoso caso, tristemente famoso porque fue un desastre, de la señora esta de, no voy a citar su nombre, la señora esta de Granada, que decían Sí, que estaba en nuestra casa y todo ese tipo de desastres. Aquí realmente había una serie de medidas acordadas por juzgados italianos, y los jueces y tribunales españoles pues sí que aplicaron las normas de convenios internacionales suscritos por España, que son derecho interno, y no digamos ya los reglamentos comunitarios, que son de aplicación directa. Un reglamento comunitario es como una ley dictada por el Congreso, es exactamente igual, a efectos prácticos, para que todo el mundo me entienda. Por lo tanto, y más en el seno de la Unión Europea, los juzgados y tribunales, el tema de la protección de nacionales cada vez menos. Quiero decir, que un alemán o que una alemana se crea que por irse a Stuttgart o a Sevilla, me da igual, va a estar más protegido, se equivoca. Hoy día si la normativa ampara a la otra parte, los juzgados y tribunales de su país le van a proteger a la parte contraria y no al nacional. Otra cosa es el ruido mediático que decimos, Claro. que a lo mejor esta pobre madre que ha venido aquí porque aquel marido, aquella pareja suya mallorquín era un cantamañanas, o incluso puede haber algún tipo de denuncia interpuesta por parte de la madre contra el padre de algún tipo de abuso, de lo que sea, previamente para incluso protegerse más, quizás siendo falso o no. Bueno, triquiñuelas siempre hay, es decir, pero también entre españoles y entre personas que viven aquí en Palma, quiero decir, no hombres y mujeres, no vamos a particularizar, pero sí, yo insisto, lo que sí animaría a la gente a que no se resigne en estos casos y a que se asesoren bien y que tomen medidas en estos casos, porque es que, insisto, hay mecanismos suficientes, no siempre eficientes, porque, bueno, a cada uno le va como le va, pero sí que hay mecanismos numerosos y totalmente vigentes para poder reaccionar ante este tipo de situaciones que son muy, muy incómodas, muy desagradables, porque fundamentalmente a quien perjudican es al menor. Cerramos la entrevista entonces. Como abogado, abogado Yáñez, un consejo al que por desgracia, porque es una desgracia, rompe la pareja y se encuentra que la otra parte contratante de la primera parte, o sea, la otra parte de la pareja, decide coger la maleta aprovechando la noche, o que estás trabajando, o que en teoría te ibas al colegio y ya fue o senina y se va. Consejo. Por supuesto, asesorarse bien con un profesional que conozca los pormenores del asunto y lo que explicaba al principio, si es en el ámbito español, reacción o bien directamente ante Policía o Guardia Civil, porque puede ser delito, o bien ante el juzgado de familia en el cual esté entendiendo del asunto. Si es en el ámbito de países del Convenio de la Haya, pues tanto el profesional como los ministerios le van a ayudar y le van a asesorar. Y si es en el ámbito que sería más improbable, pero por ejemplo, insisto, Argelia, que es aquí enfrente, no es parte, pues igual, profesionales, ministerio y mucha suerte, mucha paciencia, pero mucha constancia. Y sobre todo profesionales, abogado, que a veces nos despistamos y creemos que con una llamada telefónica o un WhatsApp lo podemos solucionar. Así es. Abogados importantes. Abogado Yáñez del despacho Font, Mora y Sáenz de Baranda, muchísimas gracias una vez más por su colaboración y por esta información tan importante en unos temas tan delicados. Gracias a vosotros y encantados de recibiros en nuestras oficinas.
Ahora hemos conocido, hasta ahora, la teoría. Las leyes, la ejecución de las leyes, que hay que denunciar, que hay que ir a la policía, a la Guardia Civil, que luego están los trámites internacionales, los convenios europeos, los convenios internacionales. Muy bien, todo esto está muy bien, está todo regulado. Pero luego, ¿y la práctica? ¿Qué ocurre en la práctica cuando te secuestran a un hijo? Nos acompaña el señor Alberto Encinas. Él nos explicará su caso, un caso que afortunadamente ha acabado bien. Señor Encinas, gracias por acompañarnos aquí en las instalaciones de Fuibu y Televisión en la Vía Sima. Usted vivió en primera persona un caso de secuestro parental. Explíquenos cómo arrancó todo este proceso. Bueno, como bien te he escuchado ahora, el caso práctico es tal cual, ¿no? No se trata solamente de que puedas ganar las resoluciones en el caso de las sustracciones, ¿no? Sobre todo en sustracciones internacionales. En la realidad es muy difícil y ya depende de la voluntad del país al cual ha sido sustraído el menor el que puedas recuperar a tu hijo. Y ya te repito que aunque tengas la ley de tu parte, aunque tengas un documento judicial que así lo dice, la realidad para ejecutar este documento en otro país se hace tremendamente complicada, ¿no? En un momento determinado de su vida, su hija se va con su madre de vacaciones a Polonia y no vuelve de vacaciones. Y usted empieza a mover papeles, a lucharlo, a ganar pleitos, pero luego viene la ejecución del caso. Que usted nos comentaba antes de empezar este programa, que sí, que las leyes, como hemos comentado, están muy bien, que todo está documentado, pero que luego tienes que ejecutar esa sentencia que te favorece. ¿Cuál fue todo el proceso en 2 pinceladas? Bueno, lo hacemos en 2 pinceladas, es cosa muy complicado de redactar rápido, ¿no? De resumir, pero para que te hagas una idea, esta sustracción se inició en el año 2011, en diciembre, se denunció el 31 de diciembre del 2011, el día 5 se denunció, 5 de enero por vía judicial, y se ganaron juicios este mismo año, el 2012 y 2013. Más tarde hubo una orden de detención contra la sustractora y bueno, pues contamos 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, hasta 2019 que pude recuperar a mi hija, y esa es la realidad. ¿Y por qué se pudo recuperar a mi hija? Pues porque hubo una presión ya muy alta sobre el país en el cual fue sustraída, ¿no? ¿Y por qué fue esto? Bueno, porque los papás pues nos cuesta mucho de rendirnos cuando nos falta un hijo, ¿no? Entonces yo creo que es la motivación, ¿no? El no rendirse y el estar ahí, y al final creo pues que en ese país pues se cansó y decidió tomar cartas en el asunto y encontrar a mi hija. Su hija se queda allí, en Polonia, cuando se va de vacaciones no vuelve, usted pone la denuncia, van transcurriendo los plazos judiciales, pero como dice usted, eso no basta, interviene el gobierno de España, presión sobre el gobierno de Polonia, su hija está allí, en redes sociales vemos fotografías de su hija con policías de allí, porque allí se resisten como pueden a devolver a la niña, porque la niña es polaca, de un meu, no la vamos a devolver a un español, pero al final usted lo consigue. Explíqueme cómo consigue usted, y se lo digo como padre también, imponer aquello que la ley le decía, pero que la realidad le negaba. ¿Cómo lo consigue? ¿Cómo consigue que en un momento determinado, después de tantos años, su tesis, que es la tesis protegida por la ley, triunfe? Se basa en una insistencia ilimitada. Básicamente, un apoyo importante de mi familia, de mi hermana, de mi madre. Todo esto constituye pues una forma de actuar que ayuda bastante a luchar, ¿no? Son muchos viajes. Yo trabajaba aquí en Mallorca solamente para viajar y continuar en la búsqueda. Ten en cuenta que yo estaba tan desesperado que a veces pues iba a un parque y esperaba o miraba a los niños, ¿no? O me iba a una estación de tren esperando la casualidad de que justamente pasaran por aquí, ¿no? Entonces como te he dicho antes, pues, que te falta un hijo y lo haces absolutamente todo. Y también debo entender
que al dedicar tanto tiempo a su lucha particular, a conseguir su victoria, eso también cuesta mucho dinero. Sí, probablemente tendría un apartamento ahora. Sí, es correcto. Pero bueno, la recompensa es muy alta, es muy grande. También he de decir que en todas estas circunstancias me he encontrado gente, profesionales. Da la casualidad de que me he encontrado, creo que a los mejores. No puedo, creo que son inmejorables, ¿no? Cuando la Guardia Civil decidió dar un paso al frente, también fue un antes y un después, ¿no?, en el desarrollo de los acontecimientos. Hay que decir que la Guardia Civil ya finalmente viajó varias veces a Polonia conmigo para mantener entrevistas y dar cuenta de lo que estaba sucediendo allí, ¿no? También un policía de una ciudad, en concreto Katowice, él, con la sensibilidad de tener 2 hijas, pues también decidió echar una mano y fue también una de las personas que marcó el fin, ¿no? Y pudo encontrar a mi hija Olivia, ¿no? Son muchas personas a las que podría agradecer, y también otras instituciones pues que en su momento pues que miraron hacia otro lado, y por desgracia pues eso dilató muchísimo la resolución del caso, ¿no? Hay situaciones de verdad muy tristes también, ¿no?, de profesionales que no hacen el trabajo que tienen que hacer. Pero bueno, en este caso me gusta aplaudir a toda la gente que sí lo hizo, y algún político que no hizo afán de público de su ayuda, también le agradezco que pudieran, ¿no? Vi esta parte humana, mucha gente con esa parte humana de ayudar. Me alegro al verle sonreír, porque veo que el caso ha concluido con éxito. También me ha sorprendido que usted sonriera cuando decía, uy, cuánto dinero yo tendría en un apartamento. Pero también me ha sorprendido mucho por lo que significa del valor de las personas. El que cuando la Guardia Civil, determinados profesionales de la Guardia Civil se implicaron viajando con usted, el policía de Katowice que se implica también, el político que usted no ha nombrado, y ya lo ha nombrado usted si considera que es oportuno nombrarlo, que también se implica. También al final está muy bien que haya leyes, pero también es necesario que las personas demos un paso adelante, que sin las personas las leyes están ahí, pero luego hay que empujar a las leyes. Me gusta que hagas estas observaciones porque son muy acertadas. Parece una tontería, pero todo inicia también con redes sociales, ¿no? Cuando estás desesperado, pues tiras de lo que tienes en mano, ¿no? En este caso, pues redes sociales. El hecho de que la página que fue creada para la recuperación de Olivia todo fuera creciendo tanto en la gente que daba me gusta o compartiera o simplemente comentara y demás, pues esto no es una tontería, porque suben mucho los seguidores. Yo sé que en un momento determinado iba a entrar alguien del ministerio, alguna persona que era importante para el caso, y veían que tenía repercusión pública, y todo esto ayuda. Alguien me dijo en este proceso que si no sales en la prensa no existes, y también tú puedes tener la ley de tu parte, pero a veces no hay cumplimiento y tienes que pegar el grito de cualquier manera. Efectivamente, cuando estás ahí solo luchando contra todo el mundo mundial, cuando te dan una mano es lo mejor que te puede pasar. Y los medios de comunicación a veces están denostados, y yo reconozco que a veces nos lo merecemos, en el momento en que nos convertimos portavoces de los problemas humanos, de las tragedias de las personas, es cuando quizás aquellos que tienen que mover las claves verdaderas son cuando reaccionan, y entonces podemos exigir de ellos aquello por lo cual los hemos elegido. Vamos a centrarnos en usted y en su hija. Como usted dice, un largo recorrido, un largo proceso. Olivia está en Polonia, vive en Polonia, va al colegio a Polonia, habla en polaco. Pues mejor me lo pone aún, no iba al colegio, no sea cosa que yendo al colegio la descubran. Pero claro, luego hay que volver a crear un vínculo. ¿Cómo lo vivió usted ese momento? Bueno, mira, para que puedas entender un poco, la circunstancia era totalmente inesperada. O sea, en toda la imaginación que podía haber planteado de cuál sería el encuentro y cómo sería, todo cayó, no se parecía en nada a lo que imaginaba. Y te cuento todo esto porque Olivia estuvo desde siempre muy positiva, y me emociona un poco. Muy positiva y muy predispuesta, ¿no? Ella,
cuando apareció y vio a su papá, a su tía, a su abuela y demás, como te comento, se mostró de una forma muy positiva, y todo esto ayudó muchísimo a la integración, ¿no? Porque yo creo que me estás preguntando algo de esto, ¿no? Sí. Entonces la integración fue increíblemente maravillosa, ¿no? Me emociono y no sabría qué explicarte exactamente, pero hay cosas muy bonitas. El idioma lo había perdido, pero ella descubrí que hablaba alemán. Yo había estado cierto tiempo en Alemania, no domino completamente el idioma, pero puedo comunicarme. Mi hermana también habla este idioma, entonces la comunicación inicial fue fantástica. Y rápidamente ya aprendió español. Ahora no solamente, claro, es español, sino el mallorquín lo maneja bien, y está muy integrada. La única parte es esta parte que no fue al colegio. Entonces en el inicio pues se le ha juntado el problema del idioma y este retraso escolar, ¿no? En matemáticas, etcétera, ¿no? Pero que afortunadamente, al sentirse tan motivada ella, pues es increíble. Ella ha acelerado de una manera que tampoco esperaba, ¿no? Ella está estudiando y está muy motivada. Alberto, yo también me emociono, perdóname, pero una pregunta para ir acabando. ¿Olivia es feliz? Sí. No lo digo yo, también lo dicen sus profesoras. Alberto, ¿tú eres feliz? Bueno, te puedes imaginar que claro, mucho. Alberto Encinas, muchas gracias por demostrar como padre que nunca hay que rendirse, que hay que trabajar, que hay que luchar por lo que queremos y por lo que amamos, que son nuestros hijos. Muchísimas gracias. Fue una lucha muy dura, pero 1000 veces la buscaría. Gracias, Alberto. Gracias. Ya han visto ustedes, les hemos aportado 2 de los múltiples lados de este complicado poliedro. Cuando el amor se rompe y una de las 2 partes de la pareja sustrae a los hijos comunes y se va lejos, muy lejos. Hemos hablado con personas, con testigos en primera persona de lo que puede ocurrir, y también con un abogado, que es muy importante, porque como saben ustedes, en estos casos no basta con las buenas intenciones, hay que ir al abogado y denunciar. La semana que viene volveremos a estar con ustedes con otro tema en Actualidad Informativa. Muchas gracias por su atención.